lado de acá tenemos compresión que vale 4, pero viene en el sentido horario, el giro por el esfuerzo cortante, entonces sería -1. Entonces estamos hablando de dos coordenadas, las que mencioné anteriormente. Y con esas coordenadas vamos a ir pues al círculo de Moore, acá están 2,1, 4, -1 en el AutoCAD y inmediatamente vamos a poder generar el círculo. Al haber generado el círculo ya inmediatamente pues inmediatamente tengo ya, ahí nomás, ya estoy ya con mis esfuerzos, esfuerzo principal sigma sub 1 y acá estoy con mi esfuerzo principal menor sigma sub 3, ¿no? Entonces con esa información ya es, eh, digamos como que más del 50% ya tengo, puedo obtenerlo, como les digo, en el AutoCAD, colocando puntos pues en cada uno de estos lugares. Ustedes ya saben cómo tener sus coordenadas y a través de las propiedades me va a dar, le voy a poder leer los valores correspondientes y esos serían los valores de los esfuerzos principales. Ahora, acá, si nosotros vemos por uno de los puntos, vamos a trazar en este caso por la coordenada A, por esta coordenada A, vamos a trazar un plano, una recta que sea paralela a la carga de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces vemos que con respecto al horizontal hay 30 grados más 90. Voy a llegar al ángulo de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado para tener una referencia. Y entonces acá está 90 más 30, nos va a salir 120. Entonces a 120 grados trazo una línea. Estamos, esa línea en la intersección con el círculo, con la circunferencia, me va a definir el polo. Bueno, pero acá viene la divergencia. Entonces, si, si yo uno el polo con el esfuerzo principal mayor, esto me va a dar, bueno, acá tengo un ángulo de 142,50 grados, pero acuérdense que acá en el círculo es el doble, pero no necesariamente el doble, sino en este caso es más 90, ¿no? Entonces, para poder llevarlo a una gráfica en un estado de esfuerzos planos, este es el ángulo que hace el esfuerzo principal mayor con respecto a la horizontal, pues en todo caso, ¿no? Sería 142,50 menos 90, igualito que hice acá, ¿no? Bueno, en este caso era 90 más 30, pero es el total. Si yo quisiera pues determinar en el gráfico del cuadradito, entonces tengo que restarle 90. Entonces, ese 90 es este 142 menos 0,5 menos 90. Este es el ángulo. Con el círculo nos sirve para encontrar este ángulo eh, que hace con respecto a la horizontal el esfuerzo principal mayor. Y entonces, por consiguiente, pues así todo mi cuadrado, ya puedo encontrar el esfuerzo principal menor. Son los ángulos que harían en un resumen, se podría decir. Y bueno, ahora, con respecto al método del polo, cuando los esfuerzos nos dan en el eje X y Y, sí, pues si es que yo uno el polo con el centro, ahí podría encontrar el ángulo que está buscando, ¿no? En la cual se da el esfuerzo principal mayor, pero en estos casos, cuando está rotado, no necesariamente cumple. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que cumpla? Es ya con la información correspondiente del círculo, que es pues sigma sub 1 y sigma sub 3, y para un esfuerzo cortante que es igual a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, ya podría reemplazar en esta ecuación. Estamos y calcular el valor de teta. Teta en este caso sale 22,5 grados. Estamos, y bueno, eso pues va a coincidir, bueno, acá está como lo hemos hecho, va a coincidir, si lo haces analíticamente, ya como lo expliqué en la clase pasada, ¿no? Entonces ahí también analíticamente ya sale 22 grados 30.
La verdad que no me percaté, lo hice tan rápido que no coinciden los valores que les mencioné, pero lo volví a revisar y sí, pues en realidad no. Cuando está girado, cuando el dato que nos dan así, a este que está acá, mira, está así rotado, a veces no cumple, ¿no? Esa es una situación medio extraña. Lo que sí siempre cumple son los valores del esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor. Si yo tengo esos dos y tengo el esfuerzo cortante, puedo obtener el ángulo, ¿no? Bien, esa era la aclaración que quería hacerles con respecto a este ejercicio. Es bueno, estos ejercicios están colgados ahí en la plataforma. Muy bueno, entonces vamos a lo que nos compete en la clase del día de hoy, que es la presión lateral del suelo. La presión lateral del suelo, pues es un fenómeno, es una, no digamos fenómeno, es una situación, una característica en la ingeniería. Siempre esta presión lateral del suelo está presente en las estructuras, todo lo que tenga que ver con rellenos, excavaciones, elementos enterrados, elementos de contención, ahí está presente la presión lateral del suelo. Y la presión lateral del suelo son valores grandes que muchas veces pueden hacer fallar a las estructuras. Entonces, para diseñar las estructuras de esta índole, es que tenemos que determinar el empuje o presión que genera el suelo. Cuando diseñamos las cimentaciones, por ejemplo, hacemos nuestros cimiento corrido, por ejemplo, zapatas, etcétera. También hay una presión, ¿no?, que está presente. Entonces, en diversos casos hay que considerarlo. Bueno, vamos por acá. En proyectos, pues, de ingeniería civil es muy común que contener el suelo, ¿no? Como les dije, es muy común tener estructuras que estén conteniendo suelo, a veces agua, ¿no? Por eso es necesario considerar los empujes que producen estos elementos. Usos son los famosos muros de contención. Y entonces los muros de contención tienen diversos usos, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un típico muro de contención. Tiene sus partes, bueno, la parte de arriba se llama corona, tenemos trasdos o espalda, tenemos la base, acá abajo, y la superficie de relleno. Todo esto es relleno. En algunos casos el relleno, en algunos casos está inclinado, ¿no? Entonces, siempre todas estas consideraciones tenemos que tomarla en cuenta para ver, pues, las características de ese famoso empuje. Tenemos, por ejemplo, una característica en una pendiente. En una pendiente podríamos hacer, pues, un corte y podríamos hacer un relleno. Entonces, vamos a tener, pues, presión, vamos a tener empuje, tanto en la parte de atrás como en esta parte del relleno, ¿no? Esas son, para poder generar esta vía de rodadura. Hay casos, por ejemplo, para generar en los terraplenes. También a veces necesitamos de ganar altura o necesitamos asegurar que no exista ningún tipo de desprendimiento en el relleno que hemos realizado y tenemos que poner muros. Es entonces en esas características que estas estructuras van a estar sometidas a presión, ¿no? La típica, por ejemplo, los estribos de los puentes. El relleno va a generar presión, va a generar un empuje, ¿no? Entonces, es muy importante porque imagínense que falle este estribo, muchas veces se va a venir abajo. Algo así pasó, ahora que me estoy acordando, en Yarinacocha, ese camino hacia Tuxmo. Hicieron un puente y parece que no tomaron en cuenta el empuje del relleno y se vino abajo, más la erosión. Problemas tremendos. Bueno, tenemos, por ejemplo, en un canal, ¿no? En un canal, en este caso, vamos a tener un empuje del relleno.
Y también tendríamos acá empujes hidráulicos. Entonces, imagínense que tendríamos empujes por ambos lados. Cuando almacenamos materiales, ¿no? Se van a generar empujes a esos muros de contención. Generalmente en las minas encontramos estos elementos. Y así hay una serie de obras en la cual el empuje está presente. Tenemos los famosos muros de contención, por ejemplo, para contener agua y contener el relleno. Entonces tendríamos que diseñarlos para que tengan pues un equilibrio perfecto, ¿no? Y etcétera. Como les digo, hay un montón de casos en los cuales en ingeniería se pueden presentar estos casos. Los muros son elementos constructivos cuya principal misión es servir de contención. Contención que puede ser a un terreno natural, puede ser un terreno, un relleno artificial o algún elemento que podemos almacenar, que puede ser hasta agua, ¿no? Eso es algún líquido. Básicamente este tipo de muro trabaja a flexión, es como si fuera una viga. Trabaja a flexión, siendo la compresión vertical debido a su peso propio generalmente despreciable, porque esta flexión es muchísimo mayor que la compresión. En ocasiones los muros desempeñan la función de cimiento. También puede haber cimentaciones, ¿no? El muro, trabajarlo como un cimiento. Al transmitir las presiones o cargas suministradas por las columnas o por las columnas básicamente que apoyan al muro, ¿no? Esta situación es característica en los muros de sótano, básicamente, ¿no? Bueno, ya hemos visto sus partes en términos generales. En el curso de concreto armado lo diseñan en cuanto al concreto. Nosotros acá vemos el tema del suelo. Tenemos pues la espalda, otras dos, este es el alzado o cuerpo, la puntera, talón, tacón, ¿no? Todos estos se diseñan, pero en base, como les digo, a los metrados de cargas que involucran a el esfuerzo. Bueno, algunos tipos de muros, por ejemplo, los muros de gravedad, ¿no? Estos muros están pues elaborados, están construidos sobre la base del peso propio que generan los elementos, ¿no? Con grandes piedras, no tan grandes. Por ejemplo, acá en el Perú se utilizan las pircas, las famosas pircas que vas a encontrar pues en la sierra, en algunos lugares de la costa, en los cerros que hacen ahí en las invasiones de la costa, la sierra, también en la sierra bastante, acá en la selva no creo. Bueno, generan pues estos muros en base a elementos, a rocas, a piedras de diferentes tamaños, y por su propio peso quedan pues muros, ¿no? Y más o menos esos son los famosos muros de gravedad. Tenemos los muros en voladizo, ¿no? Estos muros en voladizo, bueno, son como los que estás viendo acá, generalmente son elaborados de concreto armado, son muy prácticos, tienen acabados diversos, resisten el empuje de los suelos por su peso propio y el del suelo que cargan, ¿no? Necesitas pues armaduras de acero en tracción básicamente, pues, porque va a generarse una flexión, entonces va a trabajar a doble cara, tiene armadura que va a trabajar para resistir pues la tracción y va a haber armadura también que va a trabajar para comportarse ante la compresión. Necesitan pues un terreno que sea más o menos firme, sea estable, ¿no? Tenemos los muros con contrafuertes, ¿no? Es decir, se ponen estructuras de concreto para que apuntalen al muro. Representan pues una evolución, ¿no? Del muro anterior, son más resistentes, en este caso para las presas, por ejemplo, al crecer la altura, porque son muchísimo más altos y crecen los espesores, ¿no?
y básicamente con estos contrafuertes genera un refuerzo a la tracción. Así, ¿no? Es muy interesante este tipo de muros. Tenemos los famosos gaviones, ¿no? Que lo que vende, que son pues cajas, como de metal. Bueno, en todo caso el metal es como si fuera una malla de gallinero, pero no es una malla de gallinero, pues son elementos muchísimo más fuertes, más gruesos, de mayor diámetro. Cajas que generalmente de 1 metro por 1 metro por 2 metros de largo. Estas cajas son muy prácticas y ahí podemos meter el material, pues, ¿no? Para hacer una especie de muro por gravedad. Tienen que tener su drenaje para que pueda disminuir las presiones del agua y funcionan bastante bien y se puede lograr grandes alturas con este tipo de elementos. Macaferri son pues los que venden estas cajas, entre otras firmas, ¿no? Esto se usa bastante en el Perú. Cuando uno viaja por tierra, te vas a Lima y ahí vas a encontrar en la carretera central una serie de muros de contención que están hechos en base a gaviones, ¿no? Es una técnica sencilla, básicamente. Y bueno, ahí están, pues, ¿no? Los famosos muros de sótano. Estos muros de sótano, bueno, aparte pues de crear un sótano, el muro sirve como cimentación a las columnas, ¿no? También en la columna iba a haber una viga y va a estar pues ahí apoyado la losa, ¿no? Esto, por ejemplo, tipo Plaza Vea, bueno, acá hay unas cuantas edificaciones acá en Pucallpa, edificaciones que tienen sótano, muy interesante. Y bueno, este es un tipo de muro de contención porque aparte tiene que contener la presión del suelo, ¿no? Eso también hay que considerar en este caso. Tenemos las famosas tablaestacas. Son pues pilotes, se podría decir, porque están incrustados a profundidades considerables en el terreno, están empotradas. Son pilotes, pero que están entrelazados, como ves ahí, son bastante resistentes. Estas tablaestacas se utilizan generalmente para aislar el terreno. Inclusive las puedes llegar a utilizar por ejemplo, en un río, ¿no? Pueden aislar el terreno. Es muy, muy interesante. Es todo un procedimiento. Primero hacen un primer anillo de tablaestacas y otro segundo anillo de tablaestacas y logran secar el terreno para poder construir las cimentaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es toda una especialidad. Ese es en casos extremos, ¿no? En casos más sencillos, bueno, puede servir como muro de contención también, ¿no? Bien, entre otros son esos los muros que de pronto existen. Sin embargo, yendo al tema que nos compete, que son los empujes, resulta pues que el empuje del suelo se puede presentar en 3 situaciones, se presentan en este campo del empuje. Se produce empuje activo, el famoso empuje activo, aquel que se genera cuando el terreno, digamos, le va a generar pues el empuje al muro, pero el muro va a tener una tendencia a inclinarse hacia afuera. Entonces, eso es un empuje activo. Y eso hay que considerar en el diseño del muro, en las armaduras de acero. Entonces, cuando el muro tiene la tendencia a que se incline hacia afuera, estamos analizando el caso de un empuje activo. Si el muro está estable en su lugar, no se mueve ni para adelante ni para atrás, estamos en la situación hipotética del empuje en reposo. Pero si el muro de repente es demasiado pesado y más bien se inclina hacia el relleno, estamos en el caso del fenómeno denominado empuje pasivo.
¿ya? Esos son los tres casos que se presentan. Ahora, ¿cómo calculamos esos empujes? Bueno, hay una serie de métodos, pero todo empezó científicamente con Coulomb, 1776, con su teoría del empuje activo y pasivo del suelo. Generalizó él, pero en base a sus ecuaciones hasta ahora son utilizadas. Y posteriormente, siglos después, Rankine mejoró, tal vez adaptó y profundizó más las teorías de Coulomb y también se presentan, ¿no? También tenemos, eso por eso que se les menciona a ellos dos. Sin embargo, hay otros investigadores que han aportado ya posteriormente, pero siempre sobre la base de las teorías y las hipótesis que presentaron esos dos ilustres investigadores. Entonces, inclusive ahora ya pues se utiliza la metodología de los elementos finitos a través del software, ¿no? Para poder determinar. Sin embargo, aún así no se pierde de vista eh, las hipótesis y los criterios que dieron estos señores. Entonces vamos a estudiarlos. Entonces, aparece la teoría del empuje activo o la teoría de Coulomb. Coulomb básicamente dice, bueno, es decir, la teoría de Coulomb se basa en suponer que al moverse el muro por acción, por el empuje, ¿no? Se produce el deslizamiento de una cuña de terreno, ¿no? Por un plano que pasa por el pie del muro y hasta la superficie del terreno. Es decir, si el muro se va a desplazar hacia adelante, se va a producir pues una falla, ¿no? Una falla que va a ser inducida por esta cuña. Es decir, se va a desplazar esta cuña. Y si es que se va a desplazar, bueno, pues esta de acá será la línea de falla. ¿Estamos? Esa es la línea de falla, pero hay que considerar que entonces, pues al haber dos elementos, acá va a haber fricción. Elementos de fricción. También hay que considerar que existe un rozamiento, una fricción entre la espalda del muro y el material. Entonces, cuando hablamos del material, estamos hablando de su ángulo de fricción interna, estamos hablando de su cohesión, estamos hablando de su peso específico. Esos son los datos que tenemos que tener del material. Y también es muy probable que tengamos una inclinación, ¿no? Una inclinación talud. Acá está, ¿no? Podría haber una inclinación. ¿Cómo que también no podría haber? Pero se analizó con una inclinación del relleno, porque son los casos más extremos, digamos, ¿no? Entonces, en esencia esa es la teoría. La teoría de Coulomb, él dice eso. Él dice que cuando el terreno genera un empuje tan grande, de pronto el muro se va a ir hacia adelante y el relleno va a fallar, pero va a fallar como una cuña que parte desde el pie del talón y llega hasta la superficie. Y entonces pues ahí se presentan una serie de situaciones, ¿no? ¿Qué situaciones se van a presentar? Ahorita las miramos. Bueno, hay hipótesis. Tenemos hipótesis que Coulomb manifiesta para que pueda de pronto pues considerar su teoría. Como les dije, Coulomb considera la existencia de fricción entre el terreno y el muro, ¿no? Hay una fricción que existe, está presente. También esta primera teoría que él manifiesta, él asume que el terreno es un material granular. Ya, eso es importante.
El terreno es un material granular, es homogéneo, isotrópico y que el drenaje es lo suficientemente bueno para no considerar presiones intersticiales en el terreno, porque, pucha, imagínate, encima la presión ya sería mayor la carga, ¿no? Por eso estos muros definitivamente tienen que tener, pues, bueno, por acá le ponen un tubito, un tubo para que por ahí el agua pueda salir, ¿no? Le ponen un filtro, etcétera, de piedras de diferentes tamaños en base a una granulometría y el agua que va, como estamos hablando, pues de un terreno material granular netamente friccionante, que tiene poros, entonces el agua va a filtrar con bastante facilidad y entonces si no hay la posibilidad de drenar, entonces le va a incrementar carga, ¿no? Y entonces si nosotros le ponemos drenajes, que son tubos, pues normal nomás, ¿no? Ahí se va a disipar. Bueno, esas son las hipótesis. Y también acá hay una tercera hipótesis que nos dice que la falla es un problema bidimensional, él dice, ¿no? Entonces, él, al ser bidimensional, él considera hacia perpendicularmente al dibujo, considera, lo va a analizar por una longitud unitaria, ¿no? Si estamos en el sistema internacional, lo va a analizar por metro, porque ese muro es a lo largo. Entonces, para él el fenómeno no es tridimensional, sino básicamente se puede analizar, si bien es cierto es tridimensional, se puede analizar en dos dimensiones, en X, Y, normal no más, y por eso él todos estos datos los va a considerar por metro de profundidad de muro. Y bueno, y acá están las fuerzas, pues, ¿no? Estas son las fuerzas, método de la cuña, mecanismo de empuje de suelos friccionantes de Coulomb. Estas son, digamos, las fuerzas que intervienen. De todas las fuercitas de fricción, podemos obtener esta resultante F, la fuerza resultante. ¿Estamos? Que forma un ángulo phi, que es el ángulo de fricción del relleno de suelo, pero ese ángulo es con respecto a una normal a la cuña, a la línea de falla, ¿ya? Ese es el ángulo. También tenemos de pronto el empuje, acá está el empuje, mira, ya, que va a formar, la resultante de ese empuje, va a formar un ángulo delta. Ese ángulo delta corresponde al ángulo de fricción que hay entre el suelo y el muro, ¿no? Si nosotros trazamos una normal, una perpendicular a la cara, a la espalda del muro, entonces con respecto a esa perpendicular trazamos, medimos el ángulo de fricción y en ese ángulo de fricción es que se va a presentar la resultante del empuje. Hay que recordar también, bueno, la carga va a ser triangular, ¿no? Acá se va a formar una presión triangular, algo así. Por acá. Entonces, pues al ser un triángulo, una fuerza distribuida, entonces ya nos dicen por eso que el punto de aplicación va a estar a achitarcias. ¿Estamos? ¿Qué más tenemos por acá en las nomenclaturas? Bueno, tenemos también este ángulo. Tenemos este ángulo de inclinación del relleno, que eso hay que tener cuidado con respecto a la nomenclatura. Acá se le está llamando beta, que este es un gráfico obtenido del libro de Juárez Vadillo, tomo 2, ¿no? Pero si ustedes ven en el libro de Brajadas, bueno, utiliza otra simbología, pero los términos son los mismos, pues, ¿no? Bueno, ese es un ángulo, ya este es un ángulo de inclinación del terreno, y tenemos también el peso de la cuña. Ahí está. Esos son los datos que van a ver, ¿no? Entonces, si nosotros trazamos los vectores correspondientes, bueno, este de acá es el vector fuerza,
con su mismo ángulo, el vector del empuje, están directamente relacionados, y este es el vector del peso de la cuña, ¿no? Bueno, esas son las fuerzas básicamente que intervienen, las que queremos ver, ¿no? Y este ángulo, para otros autores, es el ángulo teta, que viene a ser también, ¿qué es este ángulo? Otros autores lo definen. Ese ángulo que está ahí, ese es el ángulo teta, o viene a ser también este angulito que está acá. ¿Estamos? Entonces, básicamente, con esos datos vamos a poder calcular el empuje. Acá hay unas notas, nos dicen que la cuña, lo que les dije, en este caso OAB, es la cuña que estamos indicando, tiende a deslizarse bajo el efecto de su peso. Y por esta tendencia se producen esfuerzos de fricción tanto en la espalda del muro como a lo largo del plano OB, que es el plano de falla. Asumiendo pues que las resistencias friccionantes se desarrollan por completo, entonces las fuerzas del empuje y la fuerza F, que está acá, resultan inclinadas respecto a las normales, ¿no? Correspondientes pues a los ángulos delta minúscula y phi, que es lo que les dije, ¿no? Son los ángulos de inclinación, que son los ángulos de fricción entre el muro y relleno, y ángulo de fricción del suelo, ¿no? Respectivamente. Ahora, el valor numérico del ángulo de fricción entre muro y suelo está en este orden, ¿no? Está entre 0, varía, acá está, de 0 a phi. Ese es el rango, ¿no? O sea, de 0 al ángulo de fricción interna del terreno, básicamente. Entonces, para calcular el valor del empuje, este valor del empuje, ¿cómo? A ver, acá vamos a explicarlo. Como acá, en este caso, se va a generar una presión triangular. ¿Estamos? Entonces, esa presión triangular nosotros la podemos generalizar. Coulomb la ha generalizado así. Es un medio peso específico por la altura al cuadrado, pero multiplicado por un K sub A, este de acá, K sub A, que es el coeficiente del empuje activo de Coulomb, y ese coeficiente está representado por toda esa fórmula que ustedes ven ahí, por esta fórmula, en la cual pues la fórmula está en base a todos los elementos que les he mencionado anteriormente, en base a phi, en base a omega o teta, que viene a ser la inclinación de la espalda. Phi, el ángulo de fricción interna, está relacionada en función también de lo que es el ángulo de fricción suelo-muro, que es ese que está ahí, y también está relacionada con el ángulo de inclinación del talud, del relleno. Si el relleno pues no tiene ángulo, esto se convierte en 0 y se comienzan a simplificar una serie de cosas. Estamos, ahí está toda la nomenclatura que les estoy indicando. Y bueno, de acá viene pues, ¿no? Esa expresión pues que les estoy diciendo. En la fuerza distribuida, en toda la fuerza distribuida por la presión, este valor máximo es peso específico por altura y por un K sub A. Ahí está, ¿no? Entonces, para calcular la resultante de la fuerza distribuida, estamos asumiendo como que esta es la altura, no hay mucha... en realidad, si que fuera vertical, sería netamente la altura. Tiene una ligera inclinación, tampoco es muy inclinado, y esa ligera inclinación no afecta mucho, digamos, porque tendríamos que descomponer H, coseno, H y seno en función de la inclinación para calcular
una verdadera vertical. Sin embargo, no hay mayor variación, no hay una variación tan marcada como para poder hacer eso. Entonces, de frente podemos considerar peso específico por altura y por K sub A. Entonces, ya pues al calcular el área del triángulo, ya sale pues un medio pues, de este valor multiplicado por la altura y otra vez se vuelve pues el h al cuadrado que está acá. Estamos, entonces eso es, bueno, así de simple, ¿no? Hay casos en la cual de repente se complica las cosas, tenemos sobrecarga, una sobrecarga que puede ser pues tráfico, puede ser veredas, acumulación de materiales, no sé, cosas que están ahí. Y entonces, pues, puede ser, sí, básicamente eso. Hay que considerarla. Entonces ya no se genera una figura triangular, sino una figura trapezoidal. ¿Estamos? Esa figura trapezoidal, el ángulo siempre va a ser el ángulo que tiene el relleno. Bueno, ¿qué más? De pronto, en este caso, el trapecio empieza con Q por coeficiente activo, coeficiente de presión activa. Q por K sub A, y en la parte de abajo es peso específico por altura por K sub A más Q por K sub A. ¿Estamos? Entonces, si calculamos el área de ese trapecio con esos datos, acá vamos a encontrar lo que está acá, el área del triángulo más un rectángulo, se podría decir, ¿no? Sumando los dos. Podemos dividirlo, ¿no? Como en estática, podemos dividirlo en dos fuercitas distribuidas. Bueno, ese es el caso más extremo. Por ejemplo, acá hay un ejercicio. Dice, en la figura se muestra un muro de retención. La altura del muro es 6 metros. Y su peso específico, y el peso específico de la arena de relleno es acá 18.9 kilonewtons sobre metro cúbico. El ángulo de rozamiento entre el suelo y el muro es 20 grados. Acá está, 20 grados. Y, ¿qué más nos dicen? Y nos dan como dato también, ¿no? El ángulo de fricción interna, 38 grados. Y peso específico nos están dando el material. Nos piden calcular el empuje activo del terreno. Ya, pues entonces, otra característica, nos dan este valor de omega, o en este caso, o teta para algunos autores, pero omega, en este caso es 5 grados. ¿Estamos? Acuérdate que 5 grados, acá también figura 5 grados, ese angulito. ¿Qué más? Bueno, nada más. Entonces ya pues de arranque tendríamos que reemplazar acá, en este caso, beta es igual a 0 porque no hay inclinación. Ya lo mejor que se puede hacer acá para solucionar así al toque, lo puedes meter a tu calculadora programable, pues a tu Texas, HIP, ¿qué más? Toda Casio, y puedes meter esta ecuación y calcularla, o si no, yo la metí en Excel sobre la base del, digamos, del ángulo de inclinación, ángulo de fricción, relleno suelo, del relleno del suelo, ángulo de rozamiento del muro con el suelo, y el ángulo de inclinación en este caso es 0, lo voy haciendo por partes y al final me sale el caso A, que sale 0.2523. Ahora, si lo haces en Excel, cada uno de estos, tienes que convertirlo a radianes, o sea, no solamente poner así, sino de radianes, pasarlo a grados hexagesimales, si no nos va a salir, porque los resultados que da Excel son en radianes, ¿no? Entonces, con la función radianes, puedes pasarlo pues a sexagesimales y ahí entonces normal nomás sale este valor, 0.2523, y lo reemplazas y entonces te va a salir el empuje 85.83 kilonewtons sobre metro por cada metro, ¿no? De muro. Ahí está reemplazando en la fórmula. ¿Qué más? Y su posición está a 1/3 de la altura, a 2 metros, considerando desde la base.
Ya, así sencillos son los ejercicios. Ahora vamos a ver la teoría de Coulomb del empuje pasivo. Entonces, hay un detalle, ¿no? La hipótesis de Coulomb de suponer que la superficie de rotura es un plano, al asumir eso, entonces se genera, se conlleva una sobreestimación. Sobreestimamos la resistencia pasiva disponible, ¿no? Por lo que se sitúa del lado de la inseguridad, ¿no? O sea, que nosotros al subestimar, pues al despensar que es, no, ¿qué cosa es subestimar? Yo digo, bueno, yo le subestimo a él, pienso que él no es mucho, pienso que él no tiene mucho, no sé, ese material, lo subestimo, digo, no, no es muy resistente, ya, pero en este caso se subestima la resistencia, ¿no? Entonces, subestimo la resistencia pasiva, entonces, pues, pienso que sí, pues es una resistencia considerable, pero no es así, ¿no? Lo cual, al pensar erróneamente, estamos yéndonos por el lado de la inseguridad, en este caso, en cuanto al campo pasivo. Entonces, al respecto, Terzaghi pues concluyó, ¿no?, que para valores del ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro inferiores al ángulo de fricción interna del suelo entre 3 phi tercios, ¿no?, la superficie de rotura se aproxima a un plano y la resistencia pasiva del terreno es aceptable. Hasta phi tercios se acepta, ¿no? Sin embargo, para valores mayores de phi tercios se obtienen grandes errores en la determinación del empuje pasivo. Entonces, no tomar valores del ángulo de fricción entre muro y suelo mayores que phi tercios, cuando se emplea la ley de Coulomb, ¿no? Si vamos por ahí, no hay que, si sucede este caso, no hay que seguir esa mecánica, esa metodología, sino hay que cambiar de repente a ranking, ¿no? Eso porque si no vamos a ir a soluciones erróneas. Bueno, ahí está. Entonces las fuerzas que intervienen es igualito, el peso de la cuña, la acción del empuje de la estructura sobre el terreno que tiende a deslizar y formar un ángulo delta, con la normal al tras 2, dicho ángulo será el de rozamiento entre el muro y el terreno, eso es igualito a la misma hipótesis. La reacción F de la masa de suelo que se opone al deslizamiento de la cuña forma un ángulo phi con la normal a la espalda del muro. Las mismas hipótesis que mencioné anteriormente. Y bueno, acá está ya las fuerzas que intervienen. En este caso, si quisiéramos hacer una relación de fuerzas, tenemos la fuerza F que representa pues a la resultante de las fuerzas de rozamiento. Tenemos ahora una paralela del empuje hacia adentro y tenemos pues el peso de la cuña. Son las 3 fuerzas principales que están interviniendo. Y entonces ahora lo único que cambia es el valor de K. Ahí está, el valor de K, bueno, es bastante similar, solo que algunos signos son los que varían, básicamente, ¿ya? Entonces, pero los conceptos aplicamos de la misma manera y vamos a poder hacer ejercicios, ¿no? En la próxima clase vamos a hacer más ejercicios al respecto. Ahora vamos a ver la teoría de Rankine para suelos friccionantes. Rankine desarrolló su teoría a mediados del siglo XIX y sus hipótesis son las siguientes, ¿no? El suelo es homogéneo e isotrópico, también él asume eso, homogéneo e isotrópico. La superficie de falla es plana, también asume eso, pero en lo que se diferencia con Coulomb, él dice que el muro, la superficie, es lisa. Entonces, si es liso, no existe rozamiento entre el muro y el terreno. ¿Estamos? Por lo cual el empuje de tierras es perpendicular a la superficie interna del muro. Ahí ya no hay ese ángulo que había con respecto a Coulomb, esa es la gran diferencia, y se simplifica bastante entonces las fórmulas, ¿no?
si consideramos un terreno, bueno, estamos hablando ante un terreno sin cohesión, no estamos hablando de un terreno friccionante, y tenemos una superficie horizontal, no tenemos esta superficie del relleno que es horizontal, entonces varios ángulos se van a eliminar y entonces se va a simplificar y el coeficiente de presión activa se llega a simplificar como tangente cuadrado de 45 menos phi medios. Estamos, ese es en este caso muy específico, muy particular en el caso de la teoría de Rankine. Bien, pero cuando ya pues tenemos todo, ¿no? Seguimos en los suelos friccionantes y tenemos pues inclusive una carga, una sobrecarga, tenemos una sobrecarga, en este caso Q, está ahí, que va a tener su resultante. Tenemos una inclinación del terreno, igual que en antes, Q por Ka, ¿no? Q por coeficiente de empuje activo. Q viene a ser la sobrecarga por el coeficiente de empuje activo en esta parte, y en esta parte de acá es P específico por la altura, por el coeficiente de empuje activo correspondiente a un rectángulo, más Q por el coeficiente de empuje activo, ¿no? Entonces crece y tendría que calcular el área de este trapecio. Acá está el área, igual que en antes. Pero en este caso, los coeficientes de empuje activo y pasivo, acá les estoy mostrando, son bastante similares. Lo único que va a cambiar es el signo. Este signo que está acá es el único que cambia. Pues el resto son prácticamente lo mismo. Y tenemos el valor del punto de aplicación, ¿no? M, en función de la fórmula que está ahí. Eso lo hemos sacado de geometría. Sería bueno que se verifique. Por ejemplo, cuando tenemos un nivel freático, entonces acá ya inclusive tenemos dos tipos de suelos, un terreno en la parte superior, acá entonces, a ver, analizando, tenemos acá un nivel freático, tenemos en esta parte un tipo de suelo que tiene un peso específico, bueno, y acá pues tendrá un peso específico sumergido, ¿ya? Entonces se nos va a presentar los empujes que vemos a continuación, por ejemplo, el empuje ejercido por el terreno, este de acá, el empuje ejercido por el terreno, pero el terreno en la parte superior, peso específico, altura 1 por el coeficiente de empuje activo. Y ahora, en este caso, la carga del terreno que está en la parte superior va a llegar hasta abajo, ¿no? Y entonces en la parte de abajo ya a partir del nivel freático ya se convierte en un rectángulo. Y peso específico, altura 1 por el coeficiente de presión activa. Estamos. Y en ese sentido, en la parte de abajo vamos a tener otro esfuerzo 2. Después tenemos otra presión que está generada en la parte de abajo del nivel freático, pero este está siendo generado por el suelo sumergido. Ese suelo sumergido genera pues presión y es una presión triangular a partir del nivel freático, y ese su valor será peso específico sumergido, el valor de esta carga, peso específico sumergido por H2, que es la altura donde está el agua, está sumergido, y por el coeficiente de presión activa. Y por último, la otra fuerza que interviene acá es la presión que está generando el agua, peso específico del agua multiplicado por la altura donde está interviniendo. Y bueno, entonces el esfuerzo total, perdón, el empuje total viene dada por esta fórmula. Sumamos todos, absolutamente todos los empujes parciales y nos va a salir el empuje total. El punto de ubicación de la resultante, porque nosotros para poder saber vamos a poner acá el eje X y acá arriba va a estar el eje Y. Estamos, entonces con respecto a este nivel de referencia va a ser pues como una especie de promedio ponderado, va a ser la suma
de cada uno de los empujes multiplicados por la distancia que hay de su punto de aplicación o centro de gravedad hasta la base, ¿no? En este caso, el empuje 1 por su distancia, que será pues 1/3 de H1 más H2, más el empuje 2 por esta distancia, más el empuje 3 por esta distancia, 2, 3, más el empuje del agua por esta distancia, y todo dividido entre el empuje total. Ya, pues entonces de esa manera me va a salir mi aplicación, mi punto de aplicación de la resultante de todo, ¿no? Ejemplo, mira, acá hay un ejemplo un poco más complicado. En la figura se muestra un muro de retención. Determine la fuerza activa de Rankine por longitud unitaria de muro y la localización de la resultante. Bueno, en este caso me pudieron preguntar, determine la fuerza, ¿no? El empuje activo, me podrían pero no me dicen de Rankine. Yo sé cómo sé que es de Rankine porque no me dan datos de fricción entre el suelo y el muro. Estamos, entonces, ya, si no hay fricción ya no puedo aplicar Coulomb, porque Coulomb se basa en que existe fricción. Estamos en suelos friccionantes y bueno, pues entonces con toda esta información que hay acá, acá tenemos nivel freático, acá está el nivel freático, tenemos sobrecarga, bueno, básicamente son las características. En este caso no hay cohesión, suelo friccionante, peso específico del suelo en la parte superior, ángulo de fricción interna en la parte superior. En la parte inferior tenemos otro peso específico, bueno, tenemos el peso específico 2, peso específico saturado. Tenemos el otro ángulo de fricción interna, 2 en la parte inferior. Entonces miren acá qué caprichoso. Vamos a tener dos coeficientes de presión activa diferentes. Bueno, entonces vamos a mirarlo. Las fuerzas que aparecen acá les estoy mencionando. La sobrecarga, como les dije, acá está la sobrecarga. Como hay dos K, la primera sobrecarga, en este caso, el valor no es el valor de F, sino el valor del rectángulo. En ese punto es Q por K activo 1. Y acá en la parte de abajo, porque la carga, acuérdense que viene hacia abajo, es Q por K activo 2, porque en la parte de abajo hay otro K. Ya, eso es lo que me genera la sobrecarga. Ahora, vamos a lo que me genera el suelo sobre el nivel freático. Bueno, acá arriba, el suelo sobre el nivel freático es un triángulo. El valor del triángulo acá es K activo 1, peso específico 1, altura 1. Y de ahí va a bajar hasta acá abajo como un rectángulo. Esta es la acción del terreno sobre el nivel freático, viene hasta acá abajo y tenemos, pero como hay otro K, K activo 2, peso específico 1 por altura 1. Acuérdate, porque estoy analizando por el efecto que me genera el terreno acá arriba, es altura 1. Ya pues tengo acá. Ahora, para el terreno sumergido, ya pues empieza a partir de acá, K activo, el valor de este valor del triángulo en este punto, K activo 2, peso específico sumergido y por la altura 2, pues evidentemente. Después el agua me va a generar una fuerza 6, pero esa fuerza es el área del triángulo. Este valor del triángulo, peso específico del agua por altura 2. Altura 2 es 4 metros por diferencia. Esas son las cargas, entonces lo único que tendría que hacer es calcular, pues, ¿no? En este caso calculo como beta es igual a 0, ya se simplifica. Se simplifica y tengo mi K activo 1, K activo 2, y ahí están sus tangente cuadrado 45 más phi sobre 2, los respectivos phi, me sale 0.31 K activo 1 y K activo 2 me sale 0.26. Lo voy a necesitar para hacer los cálculos correspondientes. Entonces el empuje activo total ya pues es la suma de todas las fuercitas que están acá. La fuerza 1 ya hemos visto, pero ahora para cada una de las fuerzas tengo que calcular las áreas. Si este es Q por K activo 1 por la altura 1. Y así cada uno tendría que multiplicar el área correspondiente, ya sea rectángulo o sea triángulo,
Y entonces acá están, ven a ver, todititas estas acá. La única salvedad que podría decirte es de que el peso específico sumergido es peso específico saturado menos peso específico del agua. Que bueno, acá sale este valor. Con ese valor ahora sí puedo calcular el F sub 5 y me sale lo que está acá. Y al final voy a tener todas las fuerzas correspondientes y entonces podré calcular mi empuje activo. Ahí está el empuje activo. Entonces ahora vamos a la aplicación de la resultante. La aplicación de la resultante, bueno, como ya les mencioné anteriormente, tendría pues que considerar esta fórmula que está acá, una especie de promedio ponderado. Y entonces tengo que cada uno de ellos tiene una respectiva distancia. Una respectiva distancia. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia que hay? Esta F1 actúa a la mitad de este rectángulo. Esa distancia hasta acá abajo. Si todo esto vale 4 más 1, 5. Ya, pero acá está, mira. 5 y así le calculas para cada uno de ellos, reemplazas en la fórmula y te va a salir ahora el dato del, este de acá, de el punto de aplicación de esa resultante. Ahora viene la teoría de ranking para el empuje activo, pero para un material cohesivo. Entonces, en este caso, los materiales cohesivos ya viene el problema. El problema es pues que es un material que al no ser friccionante, su coeficiente de permeabilidad es tan pequeño que el agua pues no filtra con bastante facilidad y me genera presión. El cálculo del empuje de tierras cuando el relleno es cohesivo es mucho más complejo por las siguientes razones. La cohesión no es una propiedad constante con el tiempo, sino que varía con el contenido de humedad del suelo. Sí, pues porque depende del contenido de humedad. Una cosa es la cohesión de este suelo cuando está seco, recontra cohesivo. Pero cuando está húmedo, pucha, no es tan cohesivo, ¿no? Entonces mira cómo esos cambios es el problema. Ahora, las condiciones del empuje activo hacen aparecer, cuando hay empuje activo, aparecen zonas de tracción en el terreno, en la parte de arriba del terreno, en la parte superior del relleno, se generan tracciones cuando genera ese empuje activo. Cuando el muro se va hacia adelante, se genera una tracción. Y esa tracción hace que se generen grietas, ¿no? En el terreno por donde se presenta penetración de agua, de lluvia o de otro origen, ¿no? Puede producir a presiones hidrostáticas y aumentar considerablemente el empuje. Por eso es muy necesario, cuando se rellena con material cohesivo, el tema del drenaje, ¿no? Hay que hacer drenaje, pues de repente en varios lugares, no solamente en la parte de abajo, parte intermedia, parte superior de estos muros, para que pueda asegurar que exista un buen drenaje y también tendríamos que asegurar, en todo caso, ponerle filtros de grava de diferentes tamaños para que pueda pasar, ¿no? Inclusive ahora se le puede poner geotextiles, porque el problema es eso, que si el agua se queda va a generar mayor empuje y el empuje va a ser tan grande que hay una probabilidad de falla del muro si no se considera este fenómeno. La variación de volumen de estos suelos con el contenido de humedad puede ser tan grande en ciertos suelos que puede provocar el vuelco del suelo al mojarse el relleno. Bueno, pues si que utilizas este tipo de arcilla, pues en la cual entre sus moléculas hay separación, hay iones, y en la cual pues puede entrar el agua y se genera una hinchazón, pucha, que ahí sí encima peor todavía. Entonces todas estas cosas hacen que se vuelva un poco más complejo. Pero bueno, ya ha sido totalmente estudiado. Entonces, si hacemos un diagrama de esfuerzos, como está acá, mira, este sería pues el eje neutro. ¿Está? Si lo relacionamos con resistencia de materiales. Y entonces esta parte de acá, perdón, eso va a estar en compresión. Ya, pero si seguimos
acá esta parte va a estar en tracción. Bueno, hablando del eje neutro, bueno, este de acá sería pues mi eje neutro, ¿no? En la cual hay un cambio de tracción a compresión. Acá el esfuerzo es 0. Y el fenómeno pues que se presenta en la parte de tracción es que se presentan grietas acá en la parte superior. Entonces acá el detalle está en encontrar este H sub 0. Bueno, este H sub 0 nos va a determinar, nos va a definir esta altura hasta el eje neutro. Y ya, pues entonces ese H sub 0 es igual a ¿qué? A 2 veces la cohesión entre el peso específico multiplicado por la raíz cuadrada del coeficiente de presión activa en el suelo. Entonces, normal nomás, ahora sí puedo ya, una vez que determino este H sub 0, puedo trabajar y calcular el empuje. Acá estoy asumiendo que va a ser perpendicular, porque ya no hay ángulo de fricción ni nada por el estilo. Estos muros tienen un acabado pues en la parte de atrás. Entonces va a estar a 1/3 de H menos H sub 0, el punto de aplicación. Y acá en el triángulo, acá tenemos que va a ser coeficiente de presión activa, peso específico por altura, menos 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada de el coeficiente de presión activa. Si le calculas el área, un medio de la base por la altura, ya pues vas a encontrar esto, esa fórmula que está ahí. Estamos. Entonces, con eso, no va a haber mayor inconveniente. Seguimos avanzando. Quedan pendientes los ejercicios. La próxima clase. Pero aparece también el método semi-empírico para el cálculo de empuje de suelos de Terzaghi y Peck. Otro método también que les estoy enseñando. De pronto hay un tercer método que si nos da tiempo les voy a enseñar, que es el método de la espiral logarítmica, que también es interesante, que rompe todos esos conceptos que estamos viendo acá. Terzaghi y Peck formularon un sistema de cálculo para pequeños muros, ¿no? A este método le llamaron semi-empírico. Este método se basa en la clasificación de los terrenos en 5 tipos. Ellos plantean 5 tipos de terrenos y hay que clasificarlo en alguno de ellos, que se pueden identificar fácilmente por simple inspección. Para cada uno de ellos se da un ábaco basado en las teorías del empuje de tierras y las características medias de los terrenos, que cada clase de terreno pues abarca, ¿no? Pero introduciendo correcciones para tener en cuenta los efectos de variaciones de la cohesión, por ejemplo. Pero aquí hay una salvedad. El método es aplicable para muros más chicos, de menos de 6 metros de altura. Ya, pero 6 metros, pues ya imagínate, es regular, ¿no? Si es más de 6 metros y ya no funciona, no pasa nada con este método. No es aplicable a muros adosados a taludes, ¿no? O sea, son muros que están pegados sobre taludes, que inicialmente se sostienen por sí mismos, no, ahí no tampoco no funciona. Procedimiento, ¿cómo se hace este método? Mira, primero hay que clasificar el terreno en alguno de los 5 grupos siguientes, según sus características gravimétricas y granulométricas. Por ejemplo, tipo 1, si es tu suelo, es granular grueso sin finos, ese es el suelo tipo 1. Suelo tipo 2, si tu suelo es granular grueso con finos limosos. Suelo tipo 3, si tu suelo es residual con cantos rodados, bloques de piedra, gravas, arenas finas y finas arcillosas en cantidades apreciables, es tipo 3. Tipo 4 es arcillas plásticas blandas, limos orgánicos o arcillas limosas, ¿no? Ese es el tipo 4. Y el tipo 5, si es que tu suelo son fragmentos de arcilla dura o medianamente protegidos, de modo que el agua proveniente de cualquier fuente, no va a penetrar en los fragmentos, ¿no? Entonces ese es un tipo 5. Entonces, la segunda clasificación está referida a la inclinación superficial del relleno y a las condiciones de carga sobre él.
En este caso hay 4 situaciones que en la práctica se encuentran con frecuencia y le escoges cuál de estas. La primera situación es que la superficie del relleno es plana, no hay inclinación, es plano, es inclinado o no, y sin ninguna sobrecarga. Bueno, pues la superficie del relleno es plano, es inclinado o no es inclinado también, y sí, pero básicamente no tiene ningún tipo de sobrecarga. La situación número 2 es que la superficie del terreno es inclinada a partir de la corona del muro hasta un cierto nivel que se torna horizontal, ¿no? O sea que en este segundo caso, si tú tienes tu muro, por ejemplo, que está así, puede ser de que la superficie del terreno te está diciendo que es inclinada hacia determinado lugar y de ahí se pone plano. Bueno, puede darse ese caso también. Entonces, la tercera situación que se presente, según la característica que estás analizando, es que la superficie del relleno es horizontal y sobre ella actúa una sobrecarga uniformemente distribuida. Y la cuarta situación que podría presentarse es que la superficie del relleno es horizontal y sobre ella actúa una carga lineal paralela a la corona del muro y uniformemente distribuida, ¿no? Podría haber un sardinel, pues un cimiento, un cerco perimétrico, ¿sí? A lo largo, ¿no? Del muro, la parte superior, y bueno, ese es otro caso, ¿no? El cuarto caso. Bueno, entonces, si la superficie del relleno es plano, inclinado o no, y sin ninguna sobrecarga, o la superficie del relleno es inclinada a partir de la corona del muro hasta un cierto nivel en el que se torna horizontal, en ambos casos se obtiene los empujes mediante estas fórmulas. Vas a tener, pues, en este caso, un empuje horizontal y vas a tener un empuje vertical. Te da, esos dos casos te da este procedimiento. ¿Ya? Entonces, en ambos casos es un medio del coeficiente por la altura al cuadrado, pero ese coeficiente, si es horizontal, será el coeficiente horizontal, y si es vertical, son, pues, es un coeficiente vertical, ¿no? Son constantes, K sub B son constantes. Esos K no son los coeficientes de presión activa que vimos anteriormente, ¿no? Son unas constantes que vamos a obtener de una gráfica, de estas gráficas, mira, ¿estamos? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, lo que pasa es que la primera gráfica me va a servir para calcular el coeficiente vertical y la segunda gráfica me va a servir para calcular el coeficiente horizontal. Yo lo que voy a tener en estos casos es que primero, por ejemplo, para el horizontal, busco cuál es mi ángulo de inclinación del talud, por ejemplo, 20 grados. Allá, bacán. Subo, intersecto en el tipo de suelo. Supongamos que es el suelo tipo 3. Ya, pues si es el suelo tipo 3, lo intersecto ahí, vengo y después acá y acá voy a leer el valor del coeficiente que estoy buscando. En la misma manera, voy por acá, coeficiente vertical, ingreso al valor correspondiente que es el mismo de abajo, me voy, intersecto la gráfica y después vengo por el lado de acá y ese es el valor de K. Bueno, así de simple, ¿no? O sea, no hay mayor inconveniente. ¿Qué pasa si la superficie del terreno es horizontal y sobre ella actúa una sobrecarga uniformemente distribuida? Ya, en este caso, la presión horizontal sobre el plano vertical en que se supone actúa el empuje deberá incrementarse uniformemente. Entonces, el empuje en este caso se va a definir por el valor de C, que es el coeficiente de cohesión, que se escoge de esta tabla, que está en función del tipo de suelo, y por el Q, que es la sobrecarga uniformemente repartida, ¿no? Que en ese caso, así, entonces vas a obtenerla directamente. 4. La superficie del relleno es horizontal y sobre ella actúa una carga lineal paralela a la corona del muro y uniformemente distribuida. ¿Ya? Ahora viene un cerco perimétrico, ¿no? Sobre ella actúa una carga lineal paralela a la corona del muro y uniformemente distribuida. En este caso se considera que la carga ejerce sobre el plano vertical
en que se aceptan aplicar los empujes una carga concentrada, ¿no? Una resultante puedes encontrar, que es igual a la cohesión, pero multiplicado por el valor de la carga uniforme, ¿no? que estás dando. Y entonces, bueno, de frente, esa letra C se escoge de la tabla anterior. Para clasificar los suelos también puedes utilizar estos gráficos que están acá, que también normal nomás te puede servir. Pero estos son, lo que pasa que puede darse el caso en que tengas pues casos como esos, ¿no? Un valor, a ver, acá es más claro la explicación. Puedo tener un valor acá, H, ¿no? Que corresponde, ese valor H corresponde a una línea que tú trazas y desde el talón de la estructura y llegas hasta acá. Entonces, ese sería el valor de H. Y H sub 1 es, bueno, pues el valor que corresponde al suelo hasta que llegue a ponerse horizontal. H sub 1. Entonces puedes tú encontrar, si trabajas en función de H, la relación H sub 1 sobre H, y con el tipo de suelo, o también puedes encontrar sobre el talud que te genera, vas a encontrar un coeficiente vertical y según el tipo de suelo, quiero tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. ¿Estamos? Entonces también puedes encontrar tú el valor del coeficiente horizontal y el coeficiente vertical que está acá más abajo. No hay mayor inconveniente. En ese sentido también es otra alternativa para aplicar este método. A ver, acá hay un ejemplo, ve. Mira, nos dicen, por ejemplo, calcule por el método semiempírico de Terzaghi el empuje activo que produce un relleno de arcilla limosa. Ahí tenemos un relleno de arcilla limosa sobre el muro que se presenta. Además, se aplica sobre el relleno una sobrecarga uniformemente repartida, ¿no? O sea que hay una fuerza distribuida. Acá está. Esta de 1.7 toneladas por cada metro cuadrado. Y otra sobrecarga lineal, esta que está acá, sobrecarga lineal de 7 toneladas sobre metro, pero esa sobrecarga lineal está aplicada a 2 metros 10 de separación, ¿no? A esta distancia. Ya, entonces, nos dan como dato estos 40 grados, pero si yo trazo, bueno, básicamente nos están dando estos 40 grados como dato. ¿Ya? Entonces, me piden pues calcular por el método semiempírico de Terzaghi el empuje activo que produce todo este relleno. Bueno, la arcilla, terreno tenemos arcilla limosa, también nos están diciendo de que el nivel freático está profundo, o sea, no tiene nada que ver por acá el nivel freático. Y entonces la sobrecarga me va a generar, esta sobrecarga, una fuerza distribuida, arcilla limosa, ¿no? Y la carga puntual me va a generar, esta carga, sobrecarga lineal, me va a generar una carga de su equivalente, horizontal. Entonces vamos a aplicar la aplicación de las gráficas para beta igual 0, ¿ya? Bueno, según las características se considera un relleno tipo 4. A ver, ¿cuál es ese relleno tipo 4? Vamos a mirar. El relleno tipo 4. Tipo 4 son arcillas, acá está, a ver. Arcillas plásticas blandas, limos orgánicos o arcillas limosas. Ese es el tipo 4. ¿Y cuál es nuestro terreno? A ver, ¿qué nos han dicho? Un relleno de arcilla limosa. Ya, entonces tipo 4, pues ya de arranque viste que es tipo 4. Y para tipo 4, para beta igual 0. Vamos al tipo 4 para beta igual 0. A ver, ¿dónde está? Tipo 4, tipo 4, tipo 4. Acá, tipo 4. 1, 2, 3, 4. Para beta igual 0.
Entonces, acá está 0, beta igual 0. Paso hasta acá. Ahí está, eso sale. ¿Cuánto sale eso? Un poquito de más de 1500. Con la regla habría que darle su chequeada. Y entonces acá, ¿cuánto le salió? A ver. 1650 metros lineales, kilogramos por metro cuadrado por cada metro lineal de muro. Y el esfuerzo vertical, K sub B sale 0. Entonces el empuje horizontal, ¿no? Esta es medio de K por H al cuadrado y sale 29.700 kilogramos por metro lineal de muro aplicado a un tercio de la altura. Ya estamos, a un tercio de la altura. Seguimos viendo. Vamos por acá. La sobrecarga lineal uniformemente distribuida. El valor del empuje es P, ¿no? Y en este caso C por Q. Por el tipo de suelo de la tabla, C sale 1. Entonces tenemos acá esta sobrecarga, sale 7 toneladas por cada metro. La ubicación del punto de aplicación está en la intersección del muro y la recta que parte del punto de aplicación de la carga con una dirección de 40 grados, ¿no? Acá. Ahí está la aplicación. Y la carga uniformemente repartida, esta es la de 1.7, produce una presión horizontal consistente en toda la vertical del muro. El valor es C por, en este caso, Q'. Q', pues en este caso vale 1.7 toneladas. C ya hemos visto que vale 1. Entonces es 1.7 toneladas por cada metro cuadrado. Entonces calculamos 1.7 por 6, que es la altura, es 10.2, que está aplicado a la mitad. Sumamos todo y nos sale 46.9 toneladas por metro. Y la ubicación de la resultante con la metodología que aplicamos en antes, lo vamos a encontrar. Estamos, y eso sería. Acá hay otro ejemplo de aplicación 2. Tú chequeale, ¿no? Dale una chequeada, ahí está explicado paso a paso. No sé si habrá alguna pregunta. Voy a salir de acá, voy a regresar. Ya, bien, entonces esta parte sencilla, vamos a hacer ejercicios en la próxima clase porque hay una variedad de ejercicios y después ya vamos a... lo que pasa es que ya se está acabando el ciclo. Ahora vamos al calendario académico, les muestro. Ahí está el calendario académico, mira, el examen final del 24 al 29, del 24 al 29 de este mes. ¿Cómo estamos acá en el calendario? A ver, del 24, o sea que tomamos práctica calificada la próxima semana, el día jueves. Tendría que de pronto tendría que calificar ahí al toque nomás, preparar al toque mi examen, mandarles al toque su examen, que será pues el 27, calificar rapidísimo y darles sus notas finales. Bueno, la verdad que vamos a regresar. Vamos a dejar acá. Entonces, complicada la situación. Estamos con las fechas justas. Veo acá sus notas. A ver sus notas. Acá está la gente. Vamos a ocultar para no herir susceptibilidades. Ahí está. Bueno, acá están las notas. Ya les mostré. Acá están todas sus notas. Así es que estos que están en amarillito ya no vienen, pues, ¿no? Ya tiraron la toalla. Una lástima. Próximo ciclo más tranca. Ya no. 3 que ya no vienen. Y bueno, los otros, hay otros que no sé si vendrán, no vendrán, pues, pero
O sea, como que no, bueno, no sé. Y bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, como ya tienen dos notas, ya una nota es la práctica calificada 1 y otra nota va a ser el práctica calificada 2. Mira, a ver, ya que Papá Noel, ya, ahí estamos. Práctica calificada 1, práctica calificada 2, ya tienen sus dos prácticas y ahora faltaría el final. Estamos, entonces hay que seguir en clases porque todavía tenemos temas por desarrollar y si me pongo a hacer prácticas no voy a poder desarrollar más clases y entonces ahí vamos a ser fregados porque no vamos a avanzar. Vamos a, ¿cómo se llama? A continuar con las clases. El día martes hacemos ejercicios, el jueves seguimos con las clases y vamos a ya esperar el examen final y ahí estamos terminando. Ya, esas son las notas que hay a la fecha. No hay ningún tipo de modificación. Esos compadritos que me han dicho, pues, verifica, no verifico absolutamente nada, todo está bien, está perfecto. Ya la compensación la estoy mandando considerando ese trabajo como práctica calificada 2, así es que todos estamos en 0. Y esperemos el final. El final dirá quiénes pasan y quiénes se quedan, pues, así de simple. Tienes que llegar a 42.5. 42.43 te quedaste. Espero que no sea así el caso, pero así estamos. Muy bien, entonces así va a ser. De todas maneras, estudia, pero ya tenemos que prepararnos para el examen final que ya se acerca y vamos a seguir avanzando las clases, que es creo que lo más importante. Muy bien, entonces, no sé si habrá alguna pregunta. Un favor, acá hay Un favor, a conexión ver, que no mala hago de favores, a red. ver, dime. Ah, ya, disculpe. ¿Podría volver a llamar lista, por favor? Dime de frente cómo te pedías. Tango, ingeniero. Tangoa, a ver, vamos a buscar a Tangoa. Oye, pero no sé si no se vaya porque si la vez pasada modifiqué y se borró todo y tuve que volver a llamar lista. A ver, Tangoa, como se borre una panagua Tangoa, vamos a ver, ¿no? Gaby, ingeniero, también. Acá está, no se borró. Ya, a ver, entonces, a ver, voy a llamar de nuevo. A ver, Miranda, Miranda Castro, Ruiz. Chávez, De la Cruz, Durán, Gaby, ingeniero, Chávez. pero no se escucha nada, ¿no puedes hablar más fuerte? Gaby, Cabo de ingeniero. Ya yo voy a llamar y me dicen presente, ¿no? Porque no se entiende lo que me están hablando. De la Cruz Guaya, Durán Tello, Espinosa García, Flores López, Fosa García, Gabe Cabudiva, González. Presente. ¿Cómo? Gaby. Gabe Cabudiva, presente, ya está. González Chum, presente. González Chum, ahí está González Chum. Tello, presente, ingeniero. ¿Cómo? Fosa García. El número 16, presente, ingeniero. Durán Tello. Sí. Ya. El 19, ingeniero. Disculpe. Fosa García. Ya. Gracias. ¿Alguien más? Hidalgo. Miranda Ruiz, ingeniero. ¿Cómo es esto? Vamos a buscar. Ahí está. A ver, Miranda Ruiz. ¿Dónde estará Miranda Ruiz? Guamaní. Aguanta, Miranda Ruiz, FG. Vamos a LM. San Martín, Marichi, Márquez. 26, ingeniero. Miranda Ruiz, acá está. Ya, a ver si me dicen por número sería mejor, ¿ah? Tango, ingeniero. Casi el Tangoa. final. R, S. 52. Presente. Gracias. El 48, ingeniero. 48. Cifuentes Flores. Así es. Ya, miren, yo voy a sacar el reporte, el que llega al 30% de 46, asistencia ya está mancando, así es que, no sea. A ver, no está Aldaba, no está Castro Chávez, no está De la Cruz, no está Durán Tello, Espinosa García, Flores  Fosa García, Gabe Cabudiva, ¿está presente?
Sí, ingeniero. Gabe Cabudiva. Ingeniero, Gabe, presente. El ingeniero, número Gabe. 16, ingeniero, presente. A ver, Almendra. Ingeniero. Ahí está, presente, ya. Ya. Gracias, El ingeniero. 19, Disculpe. ingeniero. 19, Fosa García. Sí. Ah, es que mira, he cambiado y se González botaron Chum, los cambios. De presente, nuevo. 21. Diablo. A ver, de nuevo, porque si se modifica acá se borra. A ver, de nuevo. Yo voy a llamar, a ver, para no confundirnos. Está Castro Chávez, no está. Está de la Cruz Guaya. Presente. Presente. La Cruz Guaya. Presente, ya. Está Espinosa García. Flores López. Está González Chum. Presente, ingeniero. González Chum. Hidalgo Castro. Nada que ver. Está Guamaní Laguna. Presente, ingeniero. Guamaní. Guamaní 26. Laguna. Está López San Martín. Pinedo Hidalgo. Rodríguez Bartra. Rodríguez del Castillo. Rojas Cruzado. Seijas Panduro. Rojas Cruzado, presente. Rojas Cruzado. Vamos a mostrar Rojas Cruzado. Presente Rojas Cruzado. Ya. Seijas Panduro. ¿Quién más acá? Yacolca. Ya. ¿Alguien que no haya llamado? Aldaba. Castro Chávez. Espinosa García. Flores López. Hidalgo Castro. López San Martín. Pinedo Hidalgo. Rodríguez Bartra. Rodríguez del Castillo. Seijas Panduro. Y Yacolca Vivar. Ya, grabo. Ya, muy bien. Salgo de acá. Cerremos estos. Guamaní Laguna está levantando la mano. ¿Alguna cosa? Ya, muy bien. Entonces, bueno, ya seguiremos avanzando el día martes y seguimos ya ahí hasta el final y ya ahí se definirán las cosas. Muy bien, muchas gracias. Nos estamos viendo. Si no hay más preguntas. Todos, ingeniero. Gracias, Inge.